Bueno, tenemos un tema en común el día de hoy, ustedes y nosotras, el equipo que hoy formamos este panel. Primero que todo les quiero agradecer que nos hayan favorecido con su presencia, a todas ustedes, a todos ustedes. El tema que hoy vamos a tocar es ¿te juega la vida en la educación de tus hijos? Y ahí me surge a mí una pregunta, ¿será que nos jugamos la nuestra o nos jugamos la vida de nuestros hijos, que es un poco diferente? Quisiera presentarles el panel que hoy me acompaña. Tenemos aquí a Jane Loren, maestra de educación preprimaria, madre de 2 hijos, uno de 20 y uno de 25 años de edad, 2 varones, con una amplia experiencia como maestra parvularia en el Centro Escolar La Vía. Jane Loren es licenciada en educación, tiene especialización y diplomado también en educación por la Universidad Panamericana y por la UNIS. Y este día nos acompaña para ayudarnos en el área académica, en el enfoque de la educación desde el punto de vista académico. Nos acompaña también María Isabel de Del Cid. Ella es mamá de 4 jóvenes, mujeres, casada, ¿verdad? Egresada de Campo Alegre. Ella es asesora gráfica y nos motivó a invitarla ya que su plan personal y familiar es un ejemplo de vida para todos los que estamos aquí. Creo que le va a ser muy fácil transmitirnos en forma concreta qué se hace para ser una buena madre y cómo no hay que temerle a exigir. Michelle Carranza Huy, licenciada en Psicología Educativa, coordinadora psicopedagógica del Centro Escolar Las Charcas. Ella ha tenido también una amplia experiencia en educación parvularia, en el área preescolar, y eso nos aporta muchos conocimientos. Maestría en asesoramiento educativo familiar y una maestría en educación en valores. Michelle nos va a dar el enfoque en el área psicológica, los aspectos que tengan que ver con madurez, con el autocontrol, que es una de las principales metas que debemos nosotros de tratar de cubrir en los primeros 6 años de vida de nuestros hijos. Y partiendo de esto, vamos a iniciar con algunas cápsulas. Yo soy de la opinión que cuando uno va a un congreso, pues va para llevarse ideas claras de qué tiene que hacer. La introducción de este congreso va a estar a mi cargo, que creo que van a ser algunas nuevas, otras puede ser que no, pero debemos de recordarlas para que esa educación sea del todo integral, recordándonos que los primeros años se dan en los primeros años, pero influyen en la vida venidera. No es igual que cuando ya somos grandes y tenemos acontecimientos y resulta que ya no van a tener una incidencia en el comportamiento directo de la persona, o sea, o no podemos regresar a pensar que le iba a afectar su infancia. En cambio, la infancia sí puede afectar en los años venideros. Tenemos que recordar que nosotros primero, todos los que estamos, somos esposos y luego somos padres. De cada una de esas relaciones, nosotros la tenemos que edificar. Nosotros podemos hacer un gran edificio o podemos hacer una ruina bien desgastada. Cada relación es diferente y es independiente. Y al mismo tiempo tenemos interacción entre todos. Por eso cada hijo requiere diferentes cosas y nuestro esposo también requiere diferentes cosas. Y eso quiere decir lo que pide, lo que familiar. La justicia es un valor que debe de prevalecer. Es el darle a cada uno lo que necesita en el momento en que lo necesita y no más. En el área del comportamiento humano es bueno que los padres tengamos claro que el área social para el comportamiento es mucho más importante que el área académica. Nosotros no podemos pensar, estar educando en el hacer, que aprenden de 2 formas, cuando los educamos y les enseñamos qué hacer y cuando modelamos y nos imitan, qué es lo que nosotros hacemos. Por eso debemos de cuidarnos mucho,
pensamos que aquello de la llamada no estoy, decir que no estoy, y que es la llamada de la mentira piadosa que no existe, pero es la idea de decir que si no hacemos eso, estamos dando el buen ejemplo. La verdad que modelar la conducta de los hijos se basa más en los detalles pequeños, en cosas que ni son conscientes en nosotros, que no tenemos claro que las estamos emitiendo y que por lo tanto debemos de hacer una revisión diaria de cómo actuamos para ver qué ejemplo damos. Los niños pequeños son como esponjas por su plasticidad neurológica y por lo tanto son mucho más aprensivos para aprender de manera inmediata, y eso es bueno tomarlo en cuenta. Cuando nosotros pensamos en un centro de cuidado, debemos de pensar en un lugar donde no demos a nuestros hijos como que fuera un carro, una van, un sedán, un smart, ¿sí? Un Mini Cooper, dependiendo de qué tan lindo y cómo nos guste, y lo vamos a dejar parqueado en un centro donde creemos que nos lo van a educar. Nosotros debemos de escoger ese centro por confianza, pero pensando que se va a mantener en el tráfico cognitivo, no que nos lo van a parquear. Nosotros a nuestros hijos no los parqueamos como carro, ni tampoco los endosamos como cheque, ¿verdad? No podemos venir y comprar relaciones, pensar que vamos a comprar a un cuidador, a una maestra. Eso no puede darse, las relaciones no se compran, las relaciones se edifican. Estos centros de cuidado tienen varios pilares que luego Hannah Loren nos va a ampliar un poco. Tienen varios pilares y muy importantes asociados al lenguaje, al movimiento y al área del conocimiento. Si esos tres rubros se cumplen, los periodos sensitivos se van a ver fortalecidos y como padres nos vamos a sentir satisfechos. De no ser así, pues van a quedar muchas lagunas o muchos aspectos que no se van a cumplir. Los padres, en su relación humana, deben de pensar que sería imposible, o bueno, la ilusión uno la tiene, ¿verdad? Aquello de, es que quisiera llevarme tan bien con mi hijo, no quiero desgaste, no quiero que se me apachurre, quiero que sea feliz, y tenemos una serie de ideas que en realidad no pasan de ser ideas a lo largo de la educación de nuestros hijos. ¿Es bueno que se apachurren? Sí. ¿Es bueno que sufran de vez en cuando? Sí. ¿Es bueno que vivamos desgaste? Sí. La vida es así, la vida no es una cúpula, un frasco donde nosotros podamos decir, aquí lo tengo, aquí lo guardo y lo voy a entregar feliz, todo perfecto, somos risas y alegrías y aquí no ha pasado nada. Eso no existe, como no existe en la vida de pareja. El ser humano es tan cambiante que nosotros tenemos que pensar que nos exige que nos reinventemos, no como cuando los papás decimos que nos vamos a reciclar. Reciclémonos, sí, reciclémonos, porque ya está creciendo el niño, reciclémonos. Uno recicla las partes que son desecho y los padres nunca son un desecho para los hijos, por lo tanto, uno se reinventa, sigue siendo uno mismo, pero no se recicla, porque entonces querría decir que son una serie de partes separadas, que no tienen unidad, no son complementarias y ambos padres se van a reciclar, como que fuera un desperdicio. Y no, nosotros nos tenemos que reinventar siendo nosotros mismos. Una manera de reciclarnos es cuando estamos viendo para acá, a los amigos, a las amigas, y queremos educar como ellos y no somos ellos. Ellos tienen a sus hijos, qué bien que les va, qué alegre por ellos. Vamos a oír qué aconseja, como en este caso Marisabel. Qué bueno, pero tengo que seguir siendo yo, porque yo soy la madre y tiene un padre y no puedo venir y adoptar, hasta quisiera llamarme igual. Ay, voy a comprar una casa ahí porque en ese condominio se vive ideal. En realidad, uno es el que hace la diferencia. Hay tres rubros importantes que a veces nosotros nos vamos por, queremos inglés, full, porque pensamos en el hacer, pensamos en producir, los queremos ver grandes, exitosos y con mucho dinero, que tenga, pero en el plano del ser es lo único que nos dura. El plano del ser, el crear o el educar niños buenos, es lo único que nos va a durar. Hasta la belleza se le va acabando uno, ¿verdad? ¿O no? Nos vamos poniendo un poquito ahí descompuestones. Iguales son los hijos. Entonces es importante que recordemos que en el ser, antes de querer príncipes, Batman, mangos, lindas, princesas, cualquier palabra que se nos venga, muñeca,
debemos nosotros de pensar en tener niños buenos, que no necesiten llevarnos a todos lados cuando crezcan, que en realidad en su cerebro exista esa toma de decisión basada en su conciencia. Pero como nos ocupamos tanto de que ahorita que nade, que mejor si monta, que si quiere esto, que si quiere el otro, que si vamos para allá, que si venimos por acá, lo que menos pensamos es fortalecer el ser. Nos interesa, pero como no sabemos cómo hacerlo y no sé por dónde empezar, mejor que me espere. Y en lo que nos espera podemos tener problemas. Les voy a pedir a las compañeras si me asisten con el video, y mientras que llegamos a poner el video, quiero que nosotros meditemos que modelar las conductas de los hijos no se entiende modelar como que fuera la alfombra roja que vemos en la televisión, ¿verdad? Así como, ay, vamos a modelar pues algo muy bonito, con mucho detalle, bien floreado, cuidando todo y que nos salga perfecto. Cuando nosotros modelamos a nuestros hijos pensando que estamos en la alfombra roja, perdemos la naturalidad. Y cuando educamos debemos de ser naturales, pero buenos, que ese sería el objetivo final. ¿Estamos listos? Vamos a ver un video. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Muchos de ustedes tendrán ahorita en su cabeza, ay, yo nunca he vivido una exageración de ese tipo, ay, qué resbalón, ay, qué feo que se vio, pobres niños. Pero esa es la vida, aunque sea un poco menos exagerada. ¿Sí? Vamos a ver el otro. Bueno, cada uno piensa diferente en este momento y tiene tal vez aspectos que nos pueden hacer reflexionar. Este último video me gustó mucho porque si se dan cuenta el ejemplo era en el detalle pequeño, como pasar tirando algo en un basurero.
y los ejemplos de modelado que están inadecuados son exagerados. Entonces, ay, pero si eso no pasa, es que tal vez no pasa en la mía, en mi familia, pero pasa de otra manera, ¿sí? No tiene que pasar igual, pero pasa de alguna manera. Los padres a veces cuando se les pasa estos videos, lo primero que empiezan es, ¿será que lo correcto es que me disculpe? Que es que si ya me di cuenta y es consciente en mí, ¿será que yo me debo de estar disculpando? Yo creo que algunas de las cosas es tratar de enmendar la conducta. Si uno cae, se vuelve a levantar y tratar de evitar el hacer una evidencia de algo que nos pueda hacer perder el prestigio delante de nuestros hijos. Pero sí tenemos la obligación de informarles que no es correcto, pero no es exactamente pedirles disculpas. Vamos a entrar un poquito a hablar acerca del libreto de los hijos. Nosotros podemos hacer de los hijos una libreta de tienda, de aquellas chiquitas, ¿sí? Que con facilidad se mojan, de papel de poca calidad y con una pasta suave y endeble que no puedan soportar las cosas de la vida. Podemos hacer una compacta con muchas hojas y mucha información, pero que de hecho nunca consultemos. Y podemos hacer también del libreto de vida de ellos un cuaderno fuerte, bien forrado con plástico, que aguante el agua, la intemperie y que de hecho se mire un poco maltratado porque lo hemos usado. Dependiendo de qué querramos hacer de ellos, así va a ser ese libreto. Nosotros escribimos dependiendo de lo que queremos y a veces no sabemos qué queremos. Los queremos felices, pero no sabemos qué es la felicidad. Y tal vez ni la hemos vivido a plenitud. Pero así nos lo explicamos. Y reescribimos cuando ellos se equivocan. Y ahí es algo importante. El padre y la madre deben de estar muy cercanos para poder reescribir cuando el hijo se equivoca. No para regañarlo, para decirle cómo lo tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer. Y eso debe llevar una información. Cómo lo tiene que hacer, dónde y cuándo, para que le quede claro y se le facilite ser bueno. La fortaleza es algo que se debe de vivir en familia, pero siempre pensamos que a nosotros que Dios nos dé fortaleza para aguantarlos, pero ellos también nos tienen que aguantar, porque como no tienen experiencia, tienen que hacer todo lo que nosotros queremos y a veces no sabemos ni qué pedimos. Entonces la fortaleza es de padres a hijos y de los hijos a los padres. Y la experiencia se debe de usar de los padres a los hijos y no de los hijos a los padres, que a veces nos quieren dar lecciones y se miran tan lindos, ¿verdad? Así que, no, agarraste mal, ¿qué te pasa? Es que ya vas tarde, te lo dije, mamá. Ay, qué lindo, es que hasta me corrige. Vaya a bañarse, pero si tú no te has bañado, ay, es que hasta de eso se da cuenta. Él me lleva a mí hasta la hora del baño. No nos equivoquemos que la experiencia, cuando el hijo la usa indiscriminadamente con sus padres, creyendo usar lo que el padre le ha enseñado, resulta un desafío o un abuso que hay que corregir. O sea que no nos debe de hacer mucha gracia. Cuando nuestros hijos nacen, el cerebro es el órgano que en realidad responde al aprendizaje. Ese es el órgano que en realidad nos da la respuesta, es un órgano virtual, donde dependiendo de lo que el niño vaya a aprender, si hiciéramos una resonancia, se va a encender en muchos lugares de su cerebro. En ese cerebro vienen las facultades y la información genética, pero cómo se vaya a usar depende de nosotros, cuánto lo use y cómo lo use. Y es ahí donde el tiempo y la exigencia cobran vigencia. Eso nos va a hablar un poco Marisabel. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el tiempo no es importante y es importante y tenemos miedo a exigir porque se nos van a apachurrar. A veces la idea es como que tuviéramos varios rollos de papel estaño en la casa y pensamos que los hijos, si les hacemos así como al papel estaño de envolver platos con alimentos, así se van a poner todos arrugaditos. No les pasa nada. Les cae bien saber que alguien los quiere y los corrige. No es que lo vayan a aceptar en el momento, pero les cae bien si ellos no nacieron para vivir una vida individual y sola. Nacieron para que los acompañemos. Tenemos una responsabilidad. Todos nosotros los padres, Dios nos ha puesto para ser parte de la creación, ¿o no? ¿O ustedes creen que por inercia llegamos así como? No,
No, tenemos un objetivo y ese objetivo va mucho más allá. Cuando hablamos nosotros del cerebro, por ejemplo, creemos cómo hacemos para que el hijo nos entienda que tiene que cambiar y siempre queremos inhibir. Los niños de edad preescolar, un alto no lo entienden, un ya nos vamos y ya estuvo, no lo entienden. Ya estuvo, bueno, ya basta, no lo entienden. Las conductas que a veces no deseamos deben de ser sustituidas por otras, de manera clara, incluyendo el cómo, el cuándo y el dónde. Si no, él no sabe qué hacer. Su cerebro está conectando constantemente de ese lado y yo quiero otra conducta, entonces le tengo que saber pedir sustituyendo y diciéndole dónde, cómo y cuándo para que aprenda a conectar de otra manera. Se tarda 2 semanas en instalarse esa conexión de manera continua para luego en un mes convertirse en un hábito. Y el vivir el hábito nos va a hacer ser virtuosos, dependiendo de la frecuencia en que vivamos ese hábito. Entonces, si lo vemos, no es tanto como de vivir parando a los niños pequeños, sino que enseñarles a sustituir una cosa por otra. Cuando nosotros creemos que a nuestro hijo se le han olvidado las cosas, nos preocupan. En la edad preescolar, el olvido es un proceso por medio del cual el niño desecha unos conocimientos significativos de manera temporal para que entren otros a su memoria y que los pueda usar. Y la herramienta del padre es, a través de asociar, traer esos conocimientos aunque se encuentren en el olvido. O sea que si se le olvidó, o cuando uno dice, hace su encargo, pero hay necesidad de recordárselo. Qué bien que hay necesidad de recordárselo. Cuando la mamá dice, todos los días le tengo que recordar que se lave los dientes. Tienen niños normales, los niños de edad preescolar requieren que uno recuerde, porque el olvido va a ser algo que va a estar presente. Olvida unas cosas para darle paso a otras. Entonces no podemos ser adultos haraganes, que no querramos estar ahí para apoyar. Tenemos que ayudarle a que recuerde, es nuestra obligación hasta entrados los 8 o 9 años. Nos quedan unos añitos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nos podemos volver expertos en esto. Y de ahí, ya para ir terminando, la garantía de la elección en la etapa adulta no nace cuando llegan a la adolescencia. Ay, que uno dice, ay, qué lindos, cuando tenga 14 años le voy a hablar, me voy a sentar con él y ahí vamos a platicar. Ya ni se sienta y ya ni habla, ya no lo encuentra, ya no está en la casa, o sea, llegó tarde. En la edad preescolar es el momento donde nuestro trabajo para lograr el autocontrol, que es uno de los temas en los que nos va a apoyar mucho Michelle. El autocontrol es la manera de gobernar el comportamiento y el manejo de las emociones de manera adecuada. Y no se da en la adolescencia, ni se da en la primaria, se da en la edad preescolar, de los 0 a los 6 años. Entonces, por tanto, cuando creemos que llegamos a ser adultos o llegan a ser adolescentes y ellos van a decidir de manera reflexiva, 10 segundos antes sus neuronas han conectado y han decidido, y 10 segundos después se da cuenta de lo que eligió. Conscientemente, quiere decir que el que elige es la conciencia. Si yo no formo esa conciencia de la diferencia entre el bien y el mal, nos va a tener que llevar siempre o va a errar cuando llegue a ser un joven, porque esencialmente si yo formo claramente la conciencia, él va a creer que elige, pero su conciencia y el gusto por el bien lo va a hacer 10 segundos antes de que emita la respuesta cuando llegue a ser adolescente, y se va a sentir sumamente incómodo cuando opte por otra conducta. En la edad preescolar, el ensayo y el error es lo que nos enseña, lo hice, me equivoqué, vamos a hacerlo de otra manera. Y responsabilidad del padre es brindarle esos medios que necesitan los hijos para saber cómo hacer las cosas. En este ensayo y error, muchas veces nosotros quisiéramos hijos de edad preescolar que no se equivoquen. Es que no sería normal. A veces cosas que pedimos como padres se relacionan más con la que no la entendemos, pero como que nos gusta. El ser humano no es así. ¿Qué herramientas necesita el padre? El hijo tiene como principal papel en la edad preescolar hacer lo que se le da la gana, cuando se le da la gana y como se le da la gana. Y al papá lo que le corresponde es, con paciencia y constancia, enseñarle lo que quiere para él y exigirle en el momento que tiene que exigir, sin que nadie se acoloche. Hasta aquí la introducción.
Vamos entonces ahorita a dar paso a conversar con nuestro panel y voy a pedir la asistencia de ellas en algunas ideas que creo que es importante que vayamos ampliando. Quisiera que Jane nos hablara un poquito acerca de lo siguiente. Jane, para educar en realidad, tú que tenés tantos años de ser docente, es necesario que todos sean inteligentes, todos los alumnos, por ejemplo, en tu caso de la docencia. Claro, bueno, yo creo que esto que ocurre es que muchas veces pensamos que tiene que ser muy inteligente el niño para que aprenda rápido. Lo que sucede es que la inteligencia se potencia de acuerdo a todos esos estímulos que el exterior le presenta al niño, pero que tenemos que estar listos para utilizarlos en el momento adecuado y del modo adecuado. Es por eso que todo ser humano nace con una herencia genética que viene de los padres, los hijos, todos ellos nacen con una herencia que puede ser bastante amplia, pero que si no se estimula externamente, pues el niño se queda con esa herencia sin desarrollar. Es más importante que haya suficiente estímulo para que esta inteligencia se desarrolle, si no, de lo contrario se queda muerta. Entonces, para que nosotros podamos utilizar el momento y el modo adecuado, existen unos momentos o periodos específicos en el desarrollo de los niños, en la maduración. Esto permite especialmente que en el momento adecuado el niño reciba un aprendizaje necesario que le va a desarrollar esa capacidad intelectual que tiene. Vemos, por ejemplo, que hay esos momentos le llamamos muchas veces los periodos sensitivos que se desarrollan en un momento determinado, que son cortos, pero que necesitan ser estimulados y desarrollados en este momento, porque ese momento es natural para que salgan a flor, que florezcan, que le den al niño la capacidad para aprender ciertos y determinados aprendizajes. Entonces, esos periodos sensitivos aparecen a partir de toda su vida, pero especialmente en la edad de 0 a 7 años, tanto los niños como las niñas necesitan crearse en un ambiente que esté completamente preparado para que el niño pueda explorar, el niño pueda experimentar, para que el niño sea capaz de cubrir esa creatividad, esa, ¿cómo podría decir?, esa imaginación que tiene. Y que para esto sí es necesario que los padres puedan conocer estos periodos. No podemos dejar pasar ese momento exacto. No quiere decir que si un aprendizaje no se adquirió en ese periodo sensitivo no se va a adquirir. Claro que se va a adquirir, pero se adquiere con más facilidad, con más naturalidad y con más rapidez mientras más rápido se haga y en el momento adecuado. Cuando nosotros no logramos hacer esto en ese momento adecuado, lo que ocurre es que va a ser más difícil, va a tener más esfuerzo, se va a lograr, pero va a ser más difícil lograrlo. Muchas veces como padres no nacemos definitivamente con esa preparación adecuada para poder nosotros ayudar a nuestros hijos en la actualidad en todo lo que les rodea, pero sí podemos tener la capacidad de prepararnos y buscar esa información y ver de qué manera logramos hacer esto que nuestros hijos necesitan. Yo creo que es necesario que también ustedes como padres tengan la apertura de poder conocer estas capacidades de sus hijos. Los niños tienen muchos deseos de aprender y de nada les sirve tener padres inteligentes que le han dado una herencia genética amplia si estos padres no les dan los estímulos necesarios. Hay muchas investigaciones en las que se ha comprobado que aquellos niños que eran hijos de padres eminentes, resulta que si estos padres no les dieron esas preparaciones necesarias, no llegan a ser igual que sus padres, al contrario, se queda muerta la inteligencia. Estos estímulos es necesario precisamente que nosotros veamos que cada vez es más amplia la gama de dificultades que existen en los estudiantes debido a que no les damos ese empujón para ayudarlos, ese apoyo que necesitan de los padres, porque es ahí en la casa, en la familia, donde ellos tienen su primera formación, donde ellos empiezan a aprender. Y estos estímulos no los tenemos que empezar hasta que el niño ya nació, es necesario hacerlo desde el vientre de la madre. Muchas veces dicen, pero ¿y cómo voy a hacer yo para que mi hijo empiece a aprender dentro del vientre de la madre? Pues tan sencillo, todo aquello que la madre va
va sintiendo todo aquello que la madre va pensando, por medio de los fluidos de la madre, el niño lo absorbe dentro de ella. Por eso se recomienda tanto que cuando una madre está embarazada utilice cierta clase de melodías, de música adecuada como para que el niño dentro del vientre se sienta tranquilo. Claro, si la madre escucha música estruendosa, pues el niño va a ser un poquito más eléctrico. ¿Tú crees que va a ser rockero? Pues podría que sí. Lo más probable. Es eso lo que ha escuchado, entonces es eso lo que su oído ha ejercitado más y le gusta, porque es lo que ha oído desde que está dentro de la madre. Luego, toda la sensación que la madre tiene, si ella está alegre, pues el niño lo va a sentir. Si ella está triste, el niño lo va a sentir. Y esas son las cosas que más adelante, cuando nacen, empiezan a ver que por qué el niño es tan retraído, que por qué el niño se ve tan triste, que por qué el niño le afecta todo, que por qué tiene miedo a esto. Pero es porque eso es lo que ha recibido, ese estímulo externo que ha recibido es precisamente la forma de ser de su madre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que desde el vientre de la madre empecemos a darle esos estímulos, darle música adecuada, música relajada. Muchas veces lo que son todos, aquí nosotros ahí en la villa, por ejemplo, utilizamos, y yo creo que estamos en todos los colegios de ABDE con lo mismo, usamos lo que son las audiciones musicales, porque cada una de estas audiciones musicales es música que tiene ciertos momentos en los que se hacen algunas conexiones neuronales que el niño le va a facilitar su aprendizaje. Entonces, es necesario que ustedes como padres se preparen a potenciar esos estímulos, a lograr que afloren esos conocimientos que sus niños tienen heredado de parte de ustedes, pero con estos estímulos dentro de su ambiente natural, que es el hogar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Preparar eso, colocarle situaciones en las que el niño pueda experimentar, que tenga la capacidad de desarrollar eso que tiene dentro. Es una caja de posibilidades y capacidades que ustedes como padres les heredaron, pero sí que hay que ayudarlos a que los afloren. Entonces, los periodos sensitivos son necesarios desarrollarlos. Y en base a estos periodos sensitivos, en el momento adecuado y en las situaciones adecuadas, el niño va a ser más fácil para él aprender. Entonces, Gracias, no perdamos Ana, la oportunidad de conocerlos. Hay muchísima literatura que los provee a ustedes de esta información. Yo creo que afuera hay un stand de la jirafa que tiene precisamente una serie de libros, una colección de libros que nos sirven muchísimo para conocer estas etapas, estas temporadas de nuestros hijos de 0 a 6 años, de 0 a 3 años, de 7 a 8, dependiendo la edad que tienen nuestros hijos, porque no son los mismos periodos sensitivos en todas las edades, son periodos determinados y son cortos, entonces hay que aprovecharlos en el momento exacto. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a recapitular un poquito las ideas que nos tenemos que llevar a casa. Primero, cada uno tiene hijos de diferentes edades. Es conveniente que busquen bibliografía para conocer los logros que corresponden a la edad, para poder entender en qué periodo sensitivo está su hijo, como menciona Jane aquí. Eso es algo muy importante. Hablábamos un poco del embarazo, por ejemplo, la influencia que puede tener desde la música hasta el estímulo auditivo, la voz, todo lo que alrededor del embarazo surge. Eso es muy importante. Ahora, no voy a descalificar, pero que creo que tenemos que estar muy conscientes que en el papel de padres, la vida actual marca claramente y nos dicen los estudios que cuando los hijos tienen padres neuróticos, estresados o irritables, ellos se vuelven niños inestables. Y creo que esa idea debe de perdurar en nosotros, porque durante el embarazo nosotros podemos cuidar mucho los sonidos, armonizar, desarrollar los sentidos, establecer una buena relación, pero la podemos echar a perder en vida. Entonces, para darle continuidad sería lo primero que dijo Jane con relación al embarazo, y también luego darle continuidad con nuestro comportamiento cuando nuestros hijos ya están con nosotros. Es importante, no podemos voy a investigar cómo lograrlo y lo voy a ejecutar. Y no tiene miedo a combinar el tiempo y la exigencia. ¿Usted nos podría dar algunas ideas de cómo armonizar el factor tiempo de los padres con ese exigir de manera deslizada?
Gracias, Clarita. Primero les quiero recordar que estoy aquí como mamá, no como profesora, entonces voy a leer un poquito, no tengo la experiencia de hablar como hablan ellas. Y creo que el tiempo y la educación, junto al cariño que le pongamos, son las principales bases para una buena educación. Para educar es necesario exigir, pero debemos empezar por exigirnos nosotros mismos. Y sobre todo, tener mucha paciencia porque es un gran reto para nosotros como padres. Con mi esposo tuvimos la gran oportunidad de recibir el curso Primeros Pasos cuando mi hija mayor era pequeña. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para que siempre aprovechemos todos las clases, los cursos, las aulas permanentes que nos dan en los colegios porque realmente ayudan. Y en el curso de Primeros Pasos se hacía mucho énfasis en la educación de los niños desde que nacen. Y entonces habían 4 pilares en la educación que no eran negociables, que mencionaba el curso, que era la alimentación, la higiene, el sueño y el orden. Cuando hablamos de educar, tenemos que empezar por exigirnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que desde que nacen tenemos que educarlos en el orden, teniendo un horario para darle comer, para bañarlos, para que se duerman. Y sí requiere exigencia porque es más fácil bañarlos o darles de comer cuando podamos, cuando tengamos tiempo o cuando querramos. Requiere tener voluntad para seguir el horario que nos propusimos según nuestras circunstancias. De nuestra voluntad, de nosotros, va a depender la voluntad que tendrá nuestro hijo el día de mañana. El amor es un acto de la voluntad que se exterioriza a través de los detalles y servicios al ser querido. Y aquí me estoy refiriendo al ser querido es nuestro hijo, buscando su beneficio. El beneficio a que me refiero es que si nuestros hijos han estado acostumbrados a tener una estructura desde pequeños, al ir creciendo se sienten queridos y respetados por sus padres y se le transmite la confianza en sí mismo. El niño pequeño necesita sentirse querido y ser parte esencial e importante de nuestra familia, y se lo demostramos si le entregamos nuestro tiempo. Nuestros hijos van aprendiendo qué es lo que se debe hacer al ofrecerles una información clara en el momento oportuno, y vamos apoyando nuestras instrucciones con mucho cariño, con una exigencia serena, clara, perseverante, acompañándolos. ¿A qué me refiero con acompañarlos? Es que si les decimos a nuestros hijos, bueno, es hora de lavarnos los dientes, pues vamos con ellos al baño, los tomamos de la mano y que se laven los dientes, los acompañamos. Tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos, pues veremos a discernir entre el bien y el mal. Debemos educarlos para que sepan elegir lo que más les convenga. La libertad es elegir lo mejor entre 2 cosas buenas. Deben ser conscientes desde pequeños que ellos son los protagonistas para resolver sus propios problemas. Por ejemplo, que si sepan que si hay frío pueden o deben ponerse suéter para salir al jardín. Requiere tiempo por parte de nosotros, pues tenemos que estar presentes para explicar cualquier duda o mala interpretación que tengan. La responsabilidad se aprende viendo cómo la viven los demás. En este caso, nuestros hijos la aprenderán viéndonos cómo nosotros hemos adquirido la responsabilidad de ser padres y de ser buenos padres, dedicándoles el tiempo a nuestros hijos y exigiéndoles con mucha paciencia a pesar de las contrariedades diarias que vivimos. La autoridad va acompañada de un deseo de hacer bien las cosas, de un afán de conseguir un bien para nuestros hijos. El prestigio de la autoridad requiere un cuidado constante y que se ejerce en el momento preciso. La autoridad va cargada de amor, de perseverancia, de fortaleza. La autoridad no tiene que ver con los estados de ánimo, puede ser algo que sea bueno y que beneficie al que obedezca, aunque en ese momento no vea el beneficio. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos exigimos al educar a nuestros hijos? Cuando les dedicamos nuestro tiempo, cuando ejercemos la autoridad desde que son pequeños, que el beneficio lo verán cuando vayan creciendo como niños con confianza en ellos mismos y seguros de su actuar. Gracias.
Gracias, Marisabel. Mire, estoy impactada, su familia, bien dicen que el bien atrae, ¿verdad? Mire a su familia grabándola. ¿O no? Modelo de virtudes, ¿verdad? Bueno, de lo que usted me dice, hay varias cosas que comentarles a los señores. Primero, que la autoridad no es transferible. La autoridad no son gritos, ni quejas, ni malos modos. Autoridad es que el hijo sepa qué es lo que tiene que hacer, igual tomando como punto de partida el dónde, el cómo y el cuándo. Por eso es que no tiene que ver con los estados de ánimo, es una actitud permanente y no es trasladable al pobre hombre que llega en la noche y le damos todas las quejas. No, 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 no. Eso no está bien. Hay que vivir el afán del momento y si nos tocó feo, nos tocó a nosotros. Él tiene derecho al momento agradable del día. Ya el sábado se lo pueden ir dejando. Hay que buscar los momentos para hacer los círculos de calidad, pero la autoridad es permanente. Cuando hablamos de la voluntad, vamos a enfocarnos un poquito en la parte neurológica asociada a la voluntad. Cuando nosotros decimos que la voluntad es el motor de los actos buenos y el gusto de hacer el bien, se relaciona con las mismas conexiones neuronales que el cerebro se acostumbra a hacer y que se siente cómodo de hacer. Es la zona de confort, pero esa es una buena zona de confort. Entonces ese es un buen principio, ¿sí? Voluntarioso es algo diferente. Voluntarioso es un niño maleducado que vive del placer. Lo que quiero ahorita, como quiero y en donde quiero. Ya aparece el gauchito, ¿verdad? Entonces si lo vemos así, eso es diferente, eso no nos debe de hacer sentir bien. La voluntad es un acto natural, ¿sí? Y que desarrollan los padres, ese gusto. Entonces, una de las cosas más importantes es entender que el tiempo para exigir es el momento en que se debe de dar. No pensar que exijo ni a control remoto, ni que exijo cuando ya no tengo que exigir. Es en el momento. Aquellos instantes de vergüenza, ¿verdad? Que no son de gloria en lugares públicos donde cuando llegue a la casa te lo digo, espérate que lleguemos al carro. Ya cuando llega al carro ni se recuerda la mamá, ni el papá, ni el niño, y se ha perdido el momento de exigir en el momento en que la conducta se tiene que dar. ¿O acaso a nosotros en la vida de adulto nos esperan así como para mañana? Llegamos los guatemaltecos un poco tarde a todo, pero llegamos, ¿verdad? Esperemos que en educar no sea así. Y ya para terminar la primera ronda, quisiera cerrar con Michelle. Quisiera hacer un preámbulo antes de lanzarte la pregunta, Michelle. Michelle es una persona que a la pregunta que yo voy a hacer es un modelo de virtud de su autodominio personal. Ella en el área personal es una persona que mantiene autodominio durante el día, tiene un buen control y uno lo logra ver. Casi como que la jerarquía del orden está presente en las cosas que hace y eso a uno le inspira mucha admiración en el plano profesional. Pero ella hoy, el día de hoy está aquí para compartirnos un poquito cómo es que desde el punto de vista de la psicología, de la psicopedagogía, cómo es que nosotros tenemos que enfocar como padres en lograr el autodominio en la educación de los hijos. Y tal vez tú nos puedes dar algunas ideas. Muchas gracias, Clarita. Buenos días. La desventaja de ir de último es que ya mis predecesoras dijeron mucho de lo que les voy a comentar, pero… Se vale salirse del libreto, oye, y puede reescribir usted también. En primer lugar, yo creo que es importante que sepamos que, como todo aprendizaje, el autodominio también tiene su periodo sensitivo, del que ya nos hablaba Hannelore hace un momento, y también para enseñarlo hay un periodo sensitivo, entendiendo como ese tiempo estipulado que el organismo humano tiene o está predispuesto para asimilar cualquier aprendizaje. Y entonces, basándonos en eso, podemos saber que la educación no puede ser dejada al azar. Los papás y los educadores tenemos la obligación de planificar esos momentos específicos de cómo educar a los niños en las determinadas edades, y es la importancia de saber entonces en qué periodo sensitivo están nuestros hijos. Y a los padres pues les tocará preparar a sus hijos para que sean protagonistas
de su propia historia, que en algún momento les tocará a ellos tomar sus propias decisiones para darles la oportunidad de que crezcan felices. Pero no es posible alcanzar una felicidad verdadera sin reglas, sin vivir de una manera ordenada. Y entonces es donde entra el papel de los padres, porque es necesario crearles una estructura armoniosa. Y cuando decimos estructura no quiere decir ser rígidos, sino por eso va acompañado de la palabra armonioso. Con una sonrisa en la cara, ustedes le dan las reglas, le marcan los límites claros a sus hijos. Y la personalidad de los niños pues se va a ir formando desde ese momento, para que entonces puedan hacer dos cosas importantes. Una de ellas es crecer en libertad, que es importante en estas edades, y la otra es aceptar gradualmente sus responsabilidades. La autodisciplina se enseña de 0 a 6 años, y esta empieza a formarse con la autonomía. Y cuando hablamos con la autonomía, estamos hablando pues que no es más que dejar que el niño haga lo que ya es capaz de hacer. A veces pensamos que no son capaces de hacer muchas cosas, y sí pueden hacer ya bastantes cosas, porque eso es y nos va a llevar al orden del que Marisabel nos platicaba. El orden siempre va a llevar al niño a obrar bien. Entonces, virtud clave, el orden. Si tenemos niños ordenados en casa, vamos a tener adultos que van a saber obrar bien y van a saber tomar decisiones buenas en su vida adulta, porque van a vivir el orden. Entonces, la autonomía es una necesidad para el niño para hacer más y mejor cada vez. Es necesario porque en la medida en que haga más y haga mejor, estamos colaborando a que tenga una autoestima sana. En la medida en que puede tener más logros, se beneficia emocionalmente también. En la medida en que tenga más autonomía, va a ser todo lo que representa un reto posible de superar. De esta forma, entonces, antes tal vez no era capaz de vestirse, ahora ya es capaz. Dejemos que lo haga, démosle la oportunidad de que lo haga. Antes no era capaz de hacer la cama, démosle la oportunidad de que ahora lo haga, aunque la haga mal hecha. Y no vayamos las mamás detrás a corregir lo que no hizo bien. Si es capaz de peinarse, aunque lleve pues el pelo no tan perfecto como yo lo hubiera dejado, permitámosle que lo haga. Hacer que lo que representa un deber, las cosas que el niño puede hacer por sí solo, que las haga. Sus cosas las lleva él, su ropa la pone él en su lugar, sus juguetes los recoge él, su lonchera la lleva él y sus tareas las lleva él, nadie más. Esa es una buena forma para entonces enseñar autonomía. ¿Y por qué es tan importante la autonomía y por qué las profesoras insisten tanto? No es desamor, es todo lo contrario. Está comprobado que a niños muy autónomos y a mayor autonomía, mayor capacidad de autodominio. Dice Víctor García Oz que toda sustitución innecesaria provoca una limitación en el desarrollo de quien la recibe. Es decir, la sobreprotección mutila toda capacidad de desarrollo que el niño pueda tener. Cuando sobreprotegemos a un niño haciendo las cosas por él, el mensaje que le estamos lanzando es que es tan incapaz de hacer las cosas por él mismo que mejor se las hago yo, que es tan inexperto, que es tan inútil, por así decirlo, que mejor lo hago yo. Entonces, la sobreprotección en nada ayuda. Si el niño puede hacer por sí mismo las cosas, ¿por qué hacerlas por él? De esta manera iremos creando disciplina. En la medida que tengamos niños disciplinados, ordenados, vamos a tener niños que van a vivir el autodominio. Muchas gracias. Gracias, Michelle.
Todo nos dice y nos regresa que necesitamos conocer a nuestros hijos, saber qué corresponde hacer para cada edad, que hablemos con ellos y dejemos de hablar de ellos para no arruinarles la identidad, ¿verdad? De repente se va a creer que es un trofeo si nosotros vivimos hablando de ellos con otros adultos. Ocupemos el tiempo para hablarles a ellos. Cuando Michelle nos habla un poco y nos explica la autonomía como tal, esos minutos de gloria de que cumplan las cosas que tienen que hacer, que corresponden para la edad, hay que dejar que lo hagan, aunque lo hagan o medio lo hagan. Con el tiempo y la práctica lo van a lograr. Ese es un consejo como muy sabio y va contra la dignidad del hijo, el quitarle la oportunidad de que se atienda o de que ejecute lo que le corresponde. Nos olvidamos que es persona porque creemos que tenemos un títere, ¿sí? No podemos decir mascota porque habla, pero no es un títere, es una persona y por lo tanto le estamos vedando la oportunidad de ser y hacer lo que le corresponde. Nos fascina pensar que los niños hablabas tú de libertad, que es el momento de la independencia, o sea, es que qué lindo pensar que se separa ya de mí y me deja un rato en el cuchugal y mientras tanto yo me entretengo. Es que es re sabroso, ¿sí? Es re cómodo, pero la verdad a esta edad, más que educarlos independientes, nuestro trabajo es hacerlos autónomos en lo que tienen que lograr y que cumplan con su negocio, el negocio que ellos tengan, recoger sus papelitos, guardar sus juguetes, así como nosotros tenemos negocios que atender, cocinar, lavar trastes, me explico, y el Señor tiene que proveer y los otros hermanos grandes tienen que hacer proyectos o lo que sea, todos tenemos negocios que atender. Revisemos cuáles son los de la edad de nuestro hijo. Y cuando pensamos en libertad, esa sensación de que libertad significa, Michelle, muchos los papás cuando nos consultan nos dicen que elija ya, porque ya está en edad de elegir. Sí, pero en un marco controlado. Los niños de edad preescolar de todo necesitan un marco controlado. 2 opciones y que elija, ¿sí? Pero no es que yo le diga, saque su ropa del closet y como quiera. Y cuando sacan aquellos esperpentos, entra en trance la señora y pareciera que no se dio cuenta que al abrir el closet y dar múltiples opciones, quitó el marco de referencia que un niño de edad preescolar necesita. ¿Por qué nos atormentamos? Sigamos mucho el ejemplo que vemos en las aulas cuando las maestras educan a varios iguales. Ahí no hay gallos, solo pollitos, ¿sí? Y el marco referencial son los metros del lugar, el espacio en su mesa, lo que quiere que hagan. Es una actitud sabia para la edad. Tratemos de llevar esos ejemplos a nuestra casa y nos va a ser muy fácil iniciar dando autonomía para luego una libertad dentro de un marco de actuar, pensando que la independencia se debe de dar en la primaria. Ahí sí que, hello, ¿sí? Van a andar encima de nosotros y probablemente nosotros en algunos momentos encima de ellos, pero él está practicando y necesita atrás un coach que vaya permanentemente con él, si quiere enseñarle esa conciencia del acto, ¿sí? Esto no quiere decir que se pierda la naturalidad, porque tú bien mencionabas ahí, Michelle, la parte de que nos neurotizamos, ¿verdad? Nos ponemos rígidas, pensamos que estructura significa rutina y que ya no podemos salir de ahí, y la madre perfecta, que la perfección nos lleva a ser vanidosos, y eso es un acto soberbio. Entonces tenemos que pensar que no se puede dar. Cuando uno piensa que la paz se le va porque algo no le salió perfecto, hay que examinarse como adulto, porque estamos enviando un mensaje equivocado. Y hasta los niños de edad preescolar dicen, ¿lo hice perfecto, Miss? ¿Está bien? ¿Lo hice bien? Y aquella angustia, ¿verdad? Porque se asocia el afecto al acto. Estamos equivocados. Vamos a cerrar ahí la primera ronda y voy a iniciar la segunda. De manera concreta voy a hacer algunas preguntas y espero una respuesta concreta para ellas. ¿Cómo ese factor miedo se saca, Marisabel, de la educación? ¿Y qué recomendaciones usted haría para ejercer una autoridad que no desconcierte al hijo? Una autoridad que sea natural, donde usted no pase a ser ni bruja, ni loca, ni la mamá que el hijo no quiere. Usted sigue siendo su mamá y usted sabe qué quiere, pero nunca baja. Fíjense esta expresión que nos hace visualizarnos cómo los hijos nos miran. No baja el canasto.
La señora sigue siendo la mamá en todo instante, cuando pide, cuando exige. No es una actitud de desborde que pareciera que cuando lo bajamos se lo dejamos caer encima y como aquellos sombreros se apacha. No. Entonces, ¿nos puede comentar un poquito, Marisabel? Gracias, Clarita. Cuando estaba preparando esta plática con Clarita le conté que a mí una vez un niño me había dicho que yo era la mamá más enojada del mundo. Sí. Sí. Fuimos de vacaciones con unos amigos y pues, mis 4 hijas chiquitas y yo me levantaba y le digo, bueno, vamos a desayunar y vamos a desayunar con mis hijas. Bueno, es hora de bañarse, es hora de acostarse, se acostaban y al segundo día se me queda viendo uno de los niños que tenía la misma edad que mi segunda hija y se me queda viendo y me dice, tú sí eres enojada, eres la más enojada del mundo. El niño tiene 14 años y me sigue diciendo que soy la más enojada del mundo. Al día siguiente, yo estaba desayunando con mis hijas, se levanta el niño, abre la refri, saca una Coca-Cola y ese era su desayuno. Entonces la mamá me dice, ¿y no le vas a decir nada? Y le dije, es que no es mi problema decirle nada. Si ella me considera la mamá más enojada del mundo, yo no soy quien para decirle que no se tome una Coca-Cola en el desayuno. Entonces, para poder ejercer la autoridad, primero debemos estar conscientes que la responsabilidad de educar a nuestros hijos es únicamente de los padres. No se puede culpar a nadie más de las cosas si las cosas no salen bien. Cuando nacen nuestros hijos son como un cuaderno en blanco, el cual será llenando con nuestras enseñanzas y debemos confiar en nuestro sentido común. No es una tarea fácil, ya que nuestros hijos son y siempre serán distintos a cualquier otro niño. Toda educación es una constante toma de decisiones, pero decisiones en pareja. Debemos de tomarnos el tiempo para hablar a solas con nuestro esposo sobre las decisiones que vamos a tomar en la educación de nuestros hijos. Nunca desacreditarnos enfrente de ellos. Si en algún momento no estamos de acuerdo con la decisión que tomó nuestro esposo o nuestra esposa, después hablamos solos los dos y le decimos por qué no estamos de acuerdo y así les enseñamos a nuestros hijos a respetar las decisiones de los demás y digámosles, ya hablamos con papá y hemos decidido tal cosa. Debemos saber que cada casa es un mundo distinto. Debemos ser responsables de las decisiones que tomamos, ya que cuando son pequeños las decisiones que vamos a tomar son más fáciles, pero conforme van creciendo se van complicando, como los permisos. Debemos de ser valientes para ser coherentes con nuestros valores familiares, poniendo las reglas claras desde un principio y así será más fácil. Por ejemplo, en nuestra casa hay ciertas reglas que hemos decidido con mi esposo, como que si me llaman del colegio para pedirme un permiso, una de mis hijas es un no, o si me piden permiso enfrente de la mamá, también es un no. Nuestras hijas ya lo saben y es más fácil para nosotros poder ejercer la autoridad y ellas también, ya que les hemos explicado con anterioridad el porqué de las reglas y les da seguridad en su actuar, aunque requiera más esfuerzo de nuestra parte como padres, ya que debemos de ser constantes, es decir, tratar de cumplir la regla y enseñarles y explicarles que si por algún motivo se puede romper esa regla, tiene una razón específica. Como padres debemos reconocer nuestros aciertos y errores y así les daremos una lección a nuestros hijos. Así los hijos aprenden en cuando las cosas no salen como queríamos y si es por nuestra culpa poner buena cara y procurar que no vuelva a pasar. Yo he tenido la suerte de asistir a muchas pláticas con Clarita y puedo decir que en todas se aprendió algo nuevo. No se me olvidó una vez que Clarita hablaba lo importante que era cuando les hablábamos a los hijos y decirles que hicieran las cosas, pues siempre procuráramos no gritar y no hablar. Y me acuerdo bien que yo levanté la mano y le digo, Clarita, esa es la teoría, pero en la práctica cuando son las 6 de la tarde, cuando ya nadie hizo caso y estamos todos cansados, lo primero que hacemos es pegar un grito. Y Clarita, con su sonrisa tan especial de siempre, me dijo que no es lo mismo cuando uno va en una calle en contravía, sabiendo que uno va en contravía, pues uno va con cuidado. Cuando uno no sabe que va en contravía, no va con cuidado. Y eso pasa en ese momento. Después de pegarle un grito a los hijos y de uno calmarse, serenarse, pues regresa con ellos y les dice, miren mucha, no debía haber gritado, está mal haber gritado. Pero también ustedes no colaboraron, no hicieron caso cuando yo debía. Entonces se les explica y ellos van creciendo. Así que
Como les dije antes, la autoridad acompañada con un deseo de hacer bien las cosas para que nuestros hijos salgan adelante y crezcan como niños seguros al actuar.